Bueno, bueno. ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Hay alguien Entonces, que esté...? Sí, pregunta. decime. Entonces, de Hume lo más importante es lo de las leyes y lo de las ideas, aparte así de las percepciones y las impresiones. Sí, y lo de la identidad personal. Ok, gracias, profe. No es nada. ¿Hay alguien que esté yendo a Avellaneda y que esté en este Meet? Yo Sí. pensé Vi- que allá, Yo vivo a 7 cuadras del parque. Uy. No pienso salir de mi casa. ¿Y cómo está? ¿Mucho quilombo? Lleno de policías por todos lados. Es un caos. Yo no me acerqué allá, pero ayer ya estaba lleno de gente, lleno de policías. Era No. bastante movido. y yo vengo de allá también, no lo vi tan colapsado, sin mucha policía y bastantes personas ahí yendo a velarlo. Mirá, 7 cuadras, re cerquita. Ahí nomás. ¿Hoy fuiste, Julia? Sí, en realidad me desperté allá por el barrio, porque yo antes vivía también a 7 cuadras del parque Ah, y, y fui a visitar y me volvía temprano por La Plata. Por eso estaban sí. viajando hace un ratito. Tremendo. Bueno, aguante el indio, dicen en el chat. Aguante Kant. Y ahora vamos con él. Ahora seguimos. Bueno, seguimos entonces. Eh, Teníamos entonces que Descartes es un filósofo racionalista y Hume es un filósofo empirista. Cada uno da una respuesta distinta al problema del conocimiento, es decir, a cómo conocemos. Unos dicen que mediante la razón y otros mediante los sentidos, muy a grosso modo. Eh, Kant critica ambas posturas, pero de alguna forma las contiene, las supera ambas. Él dice que tanto los racionalistas como los empiristas están parados sobre un suelo en común, tienen un mismo supuesto. Ambos piensan que la realidad es independiente del sujeto que la conoce, y esta postura se la llama realismo, ¿sí? Es decir, el sujeto conoce al objeto sin intervenir en él. El objeto es independiente del sujeto que lo conoce. A esto se le llama realismo, y según Kant, tanto los racionalistas como los empiristas son realistas, ¿sí? Si hacen un esquema, pongan que racionalistas y empiristas están enfrentados, pero ambos son parte del realismo. Eh, Kant, en cambio, es idealista. El idealismo dice que el sujeto construye al objeto de conocimiento. ¿Bien? No son independientes uno del otro. ¿Qué quiere decir que lo construye? Que lo que podamos o no conocer depende de cómo seamos nosotros como sujeto de conocimiento, cuáles sean nuestros alcances y nuestros límites. Entonces dice Kant, antes de intentar conocer cualquier cosa, como Dios o el alma, debemos primero conocernos a nosotros mismos como sujeto de conocimiento. Debemos saber qué podemos conocer y qué no. ¿Sí? Es como si dijéramos, examinemos primero las herramientas que tenemos, el telescopio, antes de intentar conocer las estrellas. ¿Sí? Bueno, primero hagamos un análisis del sujeto de conocimiento. Y esto Kant le da el nombre de giro copernicano. Copérnico fue un astrónomo que se opuso al modelo geocéntrico que ponía a la Tierra como centro del universo y dijo, en cambio, supongamos un modelo heliocéntrico, en el cual el Sol está en el centro. Eh, bueno, análogamente Kant dice, hagamos un giro en el problema del conocimiento y en lugar de poner al objeto en el centro, pongamos al sujeto en el centro del problema. ¿Sí? Analicemos al sujeto que conoce. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Muy bien.
Bueno, y esto es el idealismo de Kant, es hacer el giro hacia el sujeto. Bueno, y para eso escribe su libro La crítica de la razón pura, para ver cómo conocemos, entonces. Y comienza diciendo, en la introducción que tienen que leer, que el conocimiento se da mediante juicios. Los juicios son enunciados u oraciones, como la mesa es blanca, el sol gira alrededor de la tierra, Dios existe, ¿sí? Enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, pero así es como se construye el conocimiento. Le llama juicios a esto. Y divide los juicios. Hay distintos tipos de juicios. O sea, hay distintos tipos de conocimiento que podemos tener. La primera división es entre juicios empíricos o juicios puros, que también lo llama juicios a posteriori o juicios a priori. Los juicios empíricos o a posteriori son los que provienen de la experiencia, por ejemplo, que esta mesa es blanca o que hoy hace frío, y los juicios puros o a priori son los que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, que el triángulo tiene 3 lados, que los solteros no están casados, o que 2 más 2 son 4. ¿Sí? No requiere la experiencia para saber si son verdaderos o falsos esos juicios. Bien, esa es la primera división. ¿Eso se entendió? Juicios a priori o puros no dependen de la experiencia y juicios a posteriori o empíricos sí dependen de la experiencia. Bien. No, de nada. Bueno. Entonces, estos juicios además tienen ciertas cualidades, ciertas características. Los juicios a priori o puros son universales y necesarios, y los juicios a posteriori o empíricos son particulares y contingentes. ¿Qué significa esto? Los juicios a priori son universales, en primer lugar, porque lo que conozco para un triángulo vale para todos los triángulos, en todo tiempo y lugar. ¿Sí? En cambio, los juicios a posteriori son particulares porque lo que yo conozco mediante la experiencia sirve para una cosa concreta en este tiempo y lugar. Por ejemplo, esta mesa. Yo lo que conozco sobre esta mesa no vale para todas las mesas, vale solamente para esta, aquí y ahora. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, los juicios a priori son necesarios porque lo que dicen es necesariamente así y su opuesto es contradictorio. 2 más 2 es 4, no solamente es verdadero, es necesariamente así. Decir que 2 más 2 es 3 o que el triángulo tiene 4 lados, no solo es falso, sino que es contradictorio. ¿Sí? Se contradicen los términos de eso. En cambio, los juicios a posteriori son contingentes, esto es lo contrario a necesarios, porque la mesa es blanca, eso es verdadero, pero podría haber sido de otra manera. Mañana puedo pintar de negro y listo. ¿Sí? No es necesariamente blanca la mesa. ¿Bien? Entonces, de nuevo, los juicios a priori o puros son universales y necesarios, y los juicios a posteriori o empíricos son particulares y contingentes. Bien, es mucho mejor un conocimiento que sea universal y necesario. ¿Sí? Conocer verdades necesarias, que son necesariamente así, y que sean universales, es decir, que valen para todo tiempo y lugar. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver después que es más deseable o son preferibles los juicios a priori que los a posteriori. Esa es la primera división que hace Kant de los juicios. La segunda división es entre juicios sintéticos y juicios analíticos. Dijimos que los juicios son enunciados u oraciones que tienen un sujeto y un predicado. Por ejemplo, la mesa es blanca, ¿sí? O el pelado no tiene pelo. Bueno, en esos juicios el predicado puede estar contenido en el sujeto de la oración y entonces no dice nada más, no dice nada distinto a lo que dice el sujeto de la oración. En el soltero no está casado, o el pelado no tiene pelo, o el pelirrojo tiene el pelo rojo, o el triángulo tiene 3 lados, son todos ejemplos en los cuales estamos dando una definición simplemente. El predicado no agrega nada nuevo. Entonces el predicado está contenido en el sujeto de la oración. En el sujeto, el triángulo, está contenida la propiedad de tener 3 lados. Entonces el predicado tiene 3 lados, no agrega nada distinto. Estos son los juicios analíticos, que también los llama Kant juicios de explicación, porque explican lo que ya está en la definición, lo que ya se sabe. ¿Podría repetir, profe, los analíticos qué serían? Más allá de los ejemplos, la definición en sí. Los juicios en los cuales el predicado está contenido en el sujeto. Y en cambio, en los juicios sintéticos, el predicado no está contenido en el sujeto de la oración. Dice algo distinto. Por ejemplo, la mesa es blanca. En el sujeto la mesa, en la definición de la palabra mesa, no dice nada sobre el color. Saber que la mesa es blanca es un conocimiento nuevo. En cambio, en el pelirrojo tiene el pelo rojo, no es ningún conocimiento, no me agrega ningún conocimiento. Por eso a los juicios sintéticos también los llama juicios de ensanchamiento, porque ensanchan o amplían el conocimiento. ¿Bien? Para mí le queda como 1 hora y media más. Bueno, entonces Porque dijimos que los juicios son 4 analíticos no autores, amplían el conocimiento, sino que dan ya lo una vimos, ¿no? definición, y en cambio los juicios sintéticos sí lo amplían. Entonces, en esta definición No, parecería que igual, son preferibles los juicios o sea, sintéticos a los analíticos. Los juicios sintéticos son los no, de que última vengo auténticamente amplían el conocimiento. para apagar la computadora. Bueno, después de estas dos Puedo divisiones, grabando. ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se No, pueden no, no, combinar? Santiago. ¿Qué tipos de Estamos en juicios los hay? 2000. ¿Sí? Hay 4 posibles entonces. Analíticos a priori, analíticos a posteriori, sintéticos a priori y sintéticos a posteriori. Profe, había leído que sintéticos a posteriori no había, o por lo menos eh, eso entendí yo, pero no entendí por qué. ¿Por qué puede ser que sintéticos a posteriori no haya? No, eso sí hay. Los que no hay, dice Kant, son los juicios analíticos a posteriori. Porque los juicios analíticos dan una definición y por lo tanto no recurren a la experiencia, no se obtienen de la experiencia, se obtiene únicamente el significado de la palabra. Los solteros no están casados o los pelados no tienen pelo, son juicios analíticos, pero además son a priori, no podrían ser a posteriori, porque no necesito la experiencia para saber de eso. Es de la definición de la palabra únicamente. Entonces el único tipo que no hay de esta combinatoria son los analíticos a posteriori. Entonces todos los analíticos son a priori y los sintéticos sí pueden ser a priori o a posteriori. ¿Bien? Bueno, ahí está la cuestión entonces. Los sintéticos, es decir, los que amplían el conocimiento, lo pueden ampliar a través de la experiencia, cuando son a posteriori, pero también, y esto es lo más importante, existen juicios sintéticos a priori, juicios que amplían el conocimiento, pero no lo hacen a través de la experiencia. Son puros.
y por lo tanto son universales y necesarios. Por eso es lo mejor de ambos mundos, sintéticos a priori. Kant dice que existen este tipo de juicios, ya existen en la matemática y en la física, y que son posibles también en la filosofía. Da algunos ejemplos de juicios sintéticos a priori, como dije, de las matemáticas y de la física. Dice, por ejemplo, en la matemática, primero está claro que son siempre a priori los juicios de las matemáticas, no requieren de la experiencia, ¿sí? Para saber que 2 más 2 son 4, o que el triángulo tiene 3 lados, eh, no necesito la experiencia. Lo novedoso que introduce Kant es que además son sintéticos. Perdón, me caí. Que además son sintéticos estos juicios. Y da el ejemplo este de 5 más 3 es igual a 8. En la definición de 8 no está que sea igual a 5 más 3, ni viceversa. Para pasar de un lado a otro de esa igualdad es necesario hacer un razonamiento, es necesaria una operación intelectual. Yo no sé por definición que 8 es igual a 5 más 3. Por ahí el número es muy chico y parece tonto el ejemplo, pero pensemos un número muy grande y decir que es el producto de otros dos números. Bueno, eso amplía mi conocimiento, ¿sí? O pensemos un teorema matemático o geométrico. En la definición de triángulo está que tiene 3 lados, pero el teorema de Pitágoras no está en la definición. Yo puedo saber lo que es un triángulo sin por eso conocer el teorema de Pitágoras. Entonces eso amplía mi conocimiento. Por eso es sintético. ¿Sí? Entonces hay juicios en las matemáticas y en la geometría, y hay ejemplos también de la física, que son sintéticos a priori. ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, Kant dice que no solamente los juicios, sino que algunos conceptos también puede ser a priori. Eso si bien está en el texto de la introducción y creo que está en alguna guía de lectura, es más de los teóricos cuando Kant habla de la sensibilidad y el entendimiento y de cómo hay conceptos que tenemos a priori. Bueno, igual lo voy a explicar ahora en un ratito. Ahora vamos a eso. ¿Hasta acá se entendió todo? Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, hasta ahí lo de los juicios. Después Kant dice una cosa más en la introducción. Los analíticos a priori, no hay nada que explicar con eso. Existen juicios analíticos a priori. Todos los analíticos son a priori. Bueno, una cosa más que dicen en ese texto es que nuestro conocimiento utiliza dos facultades o dos capacidades que tenemos, que son la sensibilidad y el entendimiento. Todo lo conocemos a través de esas dos facultades, que son igual de necesarias y sin alguna de las dos no es posible el conocimiento. Mediante la sensibilidad los objetos nos son dados, es decir, llegan a nosotros, y mediante el entendimiento son pensados, como si la mente fuera una fábrica. Mediante la sensibilidad llegan a nosotros los objetos y mediante el entendimiento los procesamos, los pensamos.
Bueno. Y después, esto más de los teóricos les decía, pero cada una de estas dos facultades tiene un contenido. Dentro de la sensibilidad están las intuiciones, es decir, mediante la sensibilidad recibimos intuiciones y mediante el entendimiento pensamos conceptos, ¿sí? Intuiciones y conceptos, entonces son esos dos términos. Lo que dice Kant es que ambas cosas, intuiciones y conceptos, pueden ser empíricos o pueden ser puros. Acá ya nos complicamos un montón, no hace falta profundizar en esto. Pero eso quiere decir esa frase que preguntaban. Kant dice que también existen conceptos puros. Y esto se los tiro así nomás. Se puede relacionar con Hume y puede ser una pregunta para el final, no para el parcial. Eh, Kant dice que existen conceptos puros, es decir, conceptos que poseemos en nuestra mente, que no vienen de la experiencia, y dos de esos conceptos son sustancia y causalidad. Eso se relaciona con Hume. Pero bueno, no importa eso. Diferencia entre a priori y apuro y puro a priori. Bueno, Kant utiliza como sinónimos puro y a priori, no son cosas distintas. Sí dice algo en el texto Bueno, sobre, bueno, sobre que hay dos yo sentidos ya posibles en un de a cachito salgo priori, también, del así paso ejemplo de por la una casa. panadería antes. Eh, Dice, si yo no necesito derribar, no necesito sacar los cimientos de una casa para saber a priori que se va a derrumbar, ¿sí? Yo antes de sacarle el soporte a la casa, puedo saber que se va a caer. ¿Bien? Entonces lo sé independientemente de la experiencia. Pero ¿qué pasa? No es un sentido estricto de a priori, sino un sentido más laxo, porque no lo sé independientemente de toda experiencia. Lo sé independientemente de esa experiencia particular. No necesito quitarle el soporte a esa casa para saber que se va a derrumbar. Pero sí lo sé por otras experiencias anteriores. Otras veces que le quité el soporte a algo, vi que se cayó. Entonces, es independiente de la experiencia ese conocimiento, pero no del todo. No es del todo independiente de la experiencia. Por eso Kant no se queda con ese sentido más laxo, sino con un sentido más fuerte. Algo es a priori cuando es independiente de toda experiencia. Por ejemplo, que el triángulo tiene tres lados es un conocimiento que es independiente de toda experiencia. O que 2 más 2 es 4 es independiente de toda experiencia. O que el pelirrojo tiene el pelo rojo es independiente de toda experiencia. Lo sé por la definición. No creo que les pregunten eso, porque es muy detalle. Sentido laxo o sentido estricto, lo llamamos. Ahí voy. Chao. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué es lo que se llama sentido laxo o sentido estricto? No entendí eso. Esos dos sentidos posibles que le da Kant a que algo sea a priori. En un sentido laxo, algo es a priori cuando es independiente de una experiencia particular. Por ejemplo, lo de la casa, no necesito quitarle los cimientos para saber que se va a caer, pero sí necesito otras experiencias, haber quitado anteriormente los soportes a algo, ese es el sentido laxo. O sea que es independiente de alguna experiencia, pero no de toda experiencia. Y el sentido estricto es cuando es independiente de toda experiencia. Como alguna pregunta de parcial. ¿Querés que te adelante una pregunta? No puedo. ¿Qué vivo, Agustín? ¿Algún ejemplo?
No sé, explique o desarrolle la clasificación de los juicios de Kant. Podría ser una, por ejemplo. Sí, sí. Fíjense en las guías de preguntas. Ahí tienen ejemplos de preguntas que podrían ser del parcial. Si me dan mucha lástima, sí. Me tiene que dar mucha lástima. Bueno. Y no sé, Tiago, eso te respondo por privado. Ah, igual como es escrito no lo voy a ver, o sea, cuando los corrija. Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que con Kant terminamos. Profe, Profe, una pregunta. Las preguntas del parcial no llega a subir al mismo día, ¿no? Las va a subir en la semana, porque son muchos los que tienen que corregir. Pregunto por las Ya, dudas. ya los resultados, Claro, las notas, digamos. las notas, y no, los días no, los días después. Está bien. profe, yo tengo algo más de Kant. ¿Qué vas a ver? ¿Qué es lo que evita Kant? Y ¿Qué? el dogmatismo y el escepticismo. ¿Pero eso dónde lo viste? Y lo de disposición natural. ¿Pero eso dónde lo viste? ¿En qué parte? ¿Qué es una pregunta eso? ¿De la guía? ¿Qué es? No sé de dónde lo saqué, tengo todo mezclado. No, porque hay cosas también de los teóricos ahí que no entran. La dialéctica, por ejemplo, que preguntan ahí, no entra eso en los prácticos. Ah, bueno. Disposición natural entonces tampoco. Lo que No, es metafísica, listo. claro, no. No, no. Sí, sí, ahora vamos a Hegel, ¿eh? Los que quieran quedarse con Hegel. Bueno, ¿algo más ¿Hegel de sería Kant? el último? Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Por acá se entendió todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a los que se van. Bueno, un saludo. Suerte y cualquier cosa pregunten en los grupos Gracias. de la brecha. Bueno, nos vemos. Profe, ¿va a explicar sobre Hegel? Sí, Ah, listo. Ya me había ya. asustado. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, vamos a Hegel entonces. Preguntaban algo. Entonces los juicios. Sí, son una actividad del entendimiento. Lo que hace el entendimiento. Bueno, ¿algo más de Kant? Yo tengo anotado acá fenómeno y noúmeno, pero no sé si fue del práctico o del teórico, porque lo mismo tengo medio mezclado. Entonces no sé si es importante, si entra.
No, es el teórico. Genial, gracias. Mira, Con unos conceptos menos. sí, sí. Después cuando vayan a rendir final también vamos a hacer repaso para eso. Así que estén atentos. Es terrible la cantidad de gente que está out. Agustín, apaga el micrófono. Claro, para los que rinden mañana, esto les va a servir Hegel. No sé si alguna otra comisión también llegaron. Bueno, pasamos entonces a Hegel. Hegel se hace una pregunta muy distinta, ya no habla únicamente del conocimiento, sino que habla de la historia, que igual tiene que ver con todo lo que vimos. Vamos a ver de qué manera. Y comienza preguntándose por las distintas maneras de abordar lo histórico. De qué manera se puede abordar la historia. Y dice que hay tres maneras. Lo llama simple historia, historia reflexiva e historia filosófica. La historia simple es cuando un historiador se limita a describir lo que sucede en su época y en su lugar, ¿sí? Sin que medie ninguna reflexión sobre por qué sucedió eso, por qué no sucedió otra cosa, hacia dónde se dirige la historia, qué hubiera pasado en otro caso. No, solamente describe lo que ve. Eso es la simple historia, cuando no hay una reflexión. AMPI, la fecha del final. En realidad los finales se rinden durante las mesas de finales. Vos te anotás y rendís durante esa mesa. Y podés, una vez que hayas aprobado la cursada. El final no, depende de la mesa. No me acuerdo últimamente si está tomando escrito u oral. Eso pregúntenle al profe de los teóricos. Bien. Bueno, esa es la simple historia. Después está la historia reflexiva o historia reflexionada, que es cuando sí hay una reflexión sobre la historia. Y dentro de esa historia reflexionada existen 4 subtipos, que son la historia general, la historia pragmática, la historia crítica y la historia por conceptos. Todo eso es parte de la historia reflexiva. La historia general es cuando se hace la historia de un pueblo o de una nación o de todo el mundo. La historia pragmática es cuando la historia se utiliza como una enseñanza para el presente. ¿Sí? Se utilizan los ejemplos del pasado para obrar en el presente. La historia crítica es cuando no se hace una historia, sino una historia de la historia. Es decir, se critica cómo se hizo historia hasta ahora, cuáles fueron sus supuestos, sus métodos, sus próceres, por ejemplo. Y la historia por conceptos es cuando se hace una historia de una dimensión específica de la actividad humana. Por ejemplo, la historia del arte, o historia de la ciencia, o historia de la iglesia, o historia del deporte. Bien, bueno, esos son los 4 tipos de historia reflexiva. ¿Entendió? ¿Repetir qué cosa, Martina? Dijo que dentro de la historia reflexiva había 4 historias. La general, la pragmática, la por concepto y crítica. Sí, eso. No entendí la general. La general es cuando se hace la historia de... Perdón, la pragmática tampoco la entendí yo. Bien. Las 4 subcategorías son historia general, historia pragmática, historia crítica e historia por conceptos. La historia general es cuando se hace la historia de todo un pueblo o de una nación o de todo el mundo. ¿Por qué es historia reflexiva esto? ¿Por qué hace falta una reflexión? Porque si yo describo lo que yo hago, lo que yo veo en mi momento y mi lugar, o sea, si hago historia simple,
no puede hacer una historia de toda la Argentina, a una historia muy concreta y muy chica. Para hacer la historia de todo un pueblo, de todo un país, hace falta una reflexión. Por eso es uno de los tipos de historia reflexiva, la historia general. ¿Se entendió? Y la otra que no se había entendido, creo, era la historia pragmática. Es cuando se utiliza la historia, pragmático quiere decir que algo sirve para algo, que es útil. Se utiliza el estudio del pasado, el estudio de la historia, como una enseñanza para el presente. Es decir, se toman las acciones de los hombres y mujeres del pasado porque se piensa que hay hay algo en común con el presente que se puede tomar como una enseñanza. Pero cuando se dice que la historia, se estudia la historia para no repetirla, para no repetir los errores del pasado, bueno, eso es la historia pragmática. Hola, disculpa. Sí, ¿Qué critica la historia pragmática? ¿Puede llegar a ser una pregunta o es muy detallado? y es muy detallado, pero bueno, puede llegar a ser. Hegel dice que la historia pragmática, dice que en realidad si algo nos muestra la historia es que nunca los seres humanos aprenden de ella y que en realidad cada época es muy distinta de todas las anteriores. Por lo tanto, parece que desconfía o que critica la posibilidad de una historia pragmática. La historia por conceptos es, por ejemplo, historia del arte o historia de la religión. O sea, es historia de algo específico, no de todo. Bien. La historia crítica es cuando se hace una historia de la historia, es decir, se critica cómo se hizo historia hasta ahora. Se critican los supuestos o los métodos que utilizan los historiadores. Bien. Bueno, seguimos. Entonces dijimos historia simple, historia reflexiva e historia filosófica, el tercer tipo de historia. Bueno, antes de decir que es la historia filosófica, Hegel hace una advertencia, dice, podría parecer contradictorio hablar de una historia filosófica, porque la historia y la filosofía son dos cosas muy distintas. La historia se encarga de los hechos y la filosofía de los pensamientos, ¿sí? Entonces su objeto de estudio es muy diferente. Pero enseguida dice que esa aparente contradicción no es tal, porque en realidad hay un único pensamiento que la filosofía aporta a la historia, ¿sí? Que es el pensamiento de que la razón rige al mundo, o la razón da sentido al mundo, o que todo es racional. Perdón, profe, ¿puede repetir eso? Porque no le presté atención. Bueno, que Hegel dice que la historia filosófica parece contradictoria porque son cosas muy distintas, la historia y la filosofía, pero que en realidad la filosofía aporta un único pensamiento a la historia, que es el pensamiento de que la razón rige al mundo, o de que todo es racional. Bien. Bueno, entonces, el pensamiento es este. Todo es racional, es el pensamiento que la filosofía aporta a la historia, eso es la historia filosófica. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser en la historia, existe un hilo conductor,
Ese es el pensamiento que la filosofía le aporta a la historia. Todo ocurre según un propósito. Bueno, varias formas de decir lo mismo, ¿sí? Enseguida, bueno, esta es la tesis que establece Hegel, la de que la historia es racional, todo tiene una razón de ser. Enseguida dice Hegel que esta tesis, que puede parecer extraña, en realidad no es tan extraña, ya existen dos tesis afines, ya existen dos ideas parecidas, en el sentido común o en el imaginario o cosas en las que ya creemos, ya hay dos ideas parecidas a lo que dice Hegel. Una es la idea de la providencia y otra es la idea de la naturaleza. La idea de la providencia es de que existe un Dios que le da sentido a todo. Bueno, eso es parecido a lo que dice Hegel, aunque no es lo mismo. Hegel trae eso con un sentido didáctico o pedagógico, para que entendamos mejor su idea. Dice, no es tan raro lo que yo digo, la idea de la providencia es parecida. Hegel no dice que específicamente sea un Dios el que le da sentido a la historia, pero dice es parecido a esa idea. La segunda idea parecida o tesis afín es la de la naturaleza. Hegel lo que está diciendo es que la historia tiene leyes y los seres humanos, conozcan o no esas leyes, las siguen irremediablemente, ¿sí? Estamos regidos por leyes históricas. Bueno, esto es parecido a algo que ya sabemos, o en lo que ya creemos, que es que la naturaleza sigue leyes. Los astros, los planetas, se mueven en sus órbitas según leyes físicas y astronómicas, por más que los planetas desconozcan esas leyes. Bueno, de manera análoga, los hombres y mujeres también siguen leyes históricas, aunque no las conozcan. Entonces, Hegel estableció una tesis, la de que la historia es racional, y dice, hay dos tesis afines, ya, la de la providencia y la de la naturaleza. ¿Se entendió? Profe, Bien. estas dos ideas que estás mencionando son los dos acontecimientos o nada que ver, porque tengo en uno de los acontecimientos la idea religiosa de la providencia, pero la otra no es la de la naturaleza, la que tengo Anaxágoras, Y sí, el porque lo nous. llama de otra forma, habla del Ah, nous. El nous ah, es la palabra inteligencia en griego, que es eso, de que existe una inteligencia que rige al mundo, a la naturaleza, y hace que se siga según leyes. O lo podemos llamar así como el nous, o lo podemos llamar como la naturaleza. ¿Qué es eso? Es la idea de que la naturaleza sigue leyes. O sea, Valentina, copiaste una pregunta en el chat de la guía de lectura. Ya vamos a llegar a eso. Ahí vamos. Bueno, entonces, esas son las dos tesis afines a la tesis de Hegel. Lo que dice Hegel entonces es que la historia es racional, la historia tiene un sentido, tiene un hilo conductor y se dirige hacia cierto fin. ¿Cuál es ese fin? Hegel dice, la libertad y el autoconocimiento del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Por espíritu hay que entender lo humano, lo social, ¿sí? Lo que dice es que el ser humano cada vez es más libre y cada vez se conoce mejor a través del tiempo, a través de la historia. No te vuelvas Y entonces loca pues, se todavía puede porque falta periodizar para la que me vaya. historia, se puede dividir en periodos. Hegel nombra 3 periodos. Dice, primero los pueblos orientales, en ellos el espíritu no era libre todavía. Había un emperador y todo el resto de las personas eran sus súbditos. O sea, uno solo era libre y los demás no. Ese grado mínimo de libertad. Después, como segundo periodo, la antigüedad greco-romana, ya hay un progreso respecto a la etapa anterior, porque algunos son libres, no uno solo, pero todavía hay esclavos, así que no todos son libres. Y en tercer lugar,
ya sí el presente en el cual vive Hegel, que es, lo llama el cristianismo germánico, donde ya sí todos los seres humanos son libres. Entonces el espíritu ha alcanzado su libertad. Esta libertad va unida también a un mayor autoconocimiento. Para Hegel también se progresa en las ciencias, las artes y la filosofía. Cada época sabe más que la anterior y sabe más sobre sí mismo, sobre el ser humano. Entonces para Hegel en su época se alcanzó el fin de la historia porque finalmente el espíritu es libre y se autoconoce. Entonces ahí sí podemos decir que la historia universal es la historia de la marcha del espíritu hacia su libertad y autoconocimiento, y que esa es la razón de la historia. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Una cosa más sobre Hegel, en el último apartado del texto, habla sobre los medios de la realización de este sentido de la historia. Dice que son dos los medios de realización. Son la idea y las pasiones humanas. Primero, ¿qué es la idea? Puede entenderse la idea como, yo creo que les dije en clase, como una partitura de una obra musical antes de que sea tocada. Bueno, antes de que la historia se desarrolle, ya hay una idea de cómo va a ser, de cómo va a suceder. Esa idea no está en la mente de nadie, no es que hay un Dios que tiene esa mente, pero existe esa idea, ¿sí? No es que la historia ocurre azarosamente, aleatoriamente. Se dirige hacia un fin que ya está predeterminado, ya hay una idea de cómo va a ser. Entonces es el primer medio de realización, la idea. Pero esa idea no se realiza sola, sino que necesita el segundo medio de realización, que son las pasiones humanas. Con ese término se refiere Hegel a las acciones de los hombres y mujeres, ¿sí? Las personas actúan durante la historia, en el tiempo, es decir, hacen cosas, y eso hace que se vaya desarrollando la historia y esta idea, por más que ellos ignoren ese fin último de la historia. Entonces, por ejemplo, durante el feudalismo los burgueses comercian para seguir un interés propio, económico, pero ayudan a que se desarrolle así las ideas de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, aún ignorándolo, ayudan a que se desarrolle el fin último de la historia. Por eso entonces son esos los dos medios de realización, la idea y las pasiones humanas. Entonces, una posible pregunta de parcial es, ¿cuál es el fin de la historia para Hegel? ¿Cuál es el fin último de la historia? Bueno, el desarrollo del espíritu hacia su libertad y autoconocimiento. Otra posible pregunta es, ¿cuáles son los tipos de historia? Bueno, los tres que mencionamos. Y se puede dividir también la historia reflexiva en esos 4 subtipos. Otra posible pregunta son los 3 periodos que mencioné, los pueblos orientales, la antigüedad grecorromana y el cristianismo germánico. Bueno, lo que hablamos recién. No, son ejemplos, Martín. Profe, Lo si que hablamos mencioné. del fin último, ¿cuál era de la historia? El desarrollo del espíritu, hacia su libertad y autoconocimiento. Está bien si decimos que el espíritu, o sea, como en una línea, si se quiere, del tiempo, el espíritu sería el sujeto de la historia, la razón, lo que guía el proceso histórico, y la libertad es la meta o el fin de la historia. Sí, muy bien, la libertad y el autoconocimiento. Bien, ¿alguna pregunta más?
No, eso entra en los teóricos. Las pasiones humanas son las acciones de los seres humanos para llevar a cabo la idea de la historia. Los seres humanos hacen cosas y actúan ignorando las leyes históricas, pero ayudando a que se realicen. Gracias, Juan Marcos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana, los que rindan conmigo. Cualquier pregunta pueden hacerla en los grupos de la Caureche. No sé si están todos en ese grupo.